Hola a todos, mi nombre es Vanessa Rosales, junto a mis compañeros Diana Fiallo y Carlos García, todos del grupo 2M2 de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante en estadística como lo es prueba de hipótesis. Estamos siendo tutoriados por la ingeniera Verónica Gaitán, quien nos imparte la clase de Estadística 1. Entonces el día de hoy queremos compartir todos estos conocimientos para que también sean de su agrado. Yo les estaré introduciendo un poco acerca de los conceptos teóricos básicos que nos van a ayudar para posteriormente poder realizar los cálculos y el análisis. Recordemos que la estadística no solamente se basa en que nosotros podamos obtener un valor numérico, sino que esta asignatura trasciende mucho más allá, donde nosotros necesitamos analizar e interpretar lo que nos quieren decir esos datos. Entonces, para ello es importante que también nuestra base teórica sea muy buena y que nosotros podamos trascender mucho más allá en lo que nosotros estamos buscando. Los invito a que se puedan quedar al final del video porque también estaremos realizando un ejemplo donde estaremos aplicando todos estos conocimientos y será de mucha ayuda para ustedes. Los invito a que puedan comentar el video y nos puedan regalar un like. A manera de introducción, uno de los objetivos de la estadística es hacer inferencias acerca de parámetros conocidos de una población con base en información obtenida en una muestra aleatoria. Estas inferencias pueden hacerse de dos formas: por medio de estimaciones de los parámetros o por medio de pruebas de hipótesis para verificar si una afirmación acerca del parámetro puede considerarse como válida basándose en los resultados de una muestra. En este video estaremos haciendo uso de la prueba de hipótesis. Para ello me gustaría, ¿verdad?, que toda la parte teórica, que es lo que yo les estaré introduciendo, auxiliarme con ejemplos y sea mejor comprendida la información. Entonces, si nosotros suponemos que una empresa de computadoras saca al mercado cada semana miles de computadoras, se espera que estas computadoras tengan una vida útil de 9 años, ya que cuando se venden es lo que ofrecen a sus compradores. Sin embargo, la gerencia tiene algunas dudas debido a que varios clientes se han estado quejando, es decir, que parece que les están ganando menos, por lo que deben determinar si efectivamente la vida media de las computadoras es inferior a la ofrecida. Entonces, como vemos, ahí nosotros queremos determinar una información acerca de esa población en específico que son las computadoras. Entonces, para ello se necesita tomar una muestra aleatoria de estas computadoras, las cuales serán probadas para determinar su vida media. Aquí es importante recordar el concepto de parámetros, ya que, como bien decía, cuando nosotros deseamos determinar información acerca de una característica particular de la población, por ejemplo la media, generalmente se toma una muestra aleatoria de esa población total, ya que no es factible medir toda la población. En el caso de las computadoras, pues no tiene sentido porque literalmente no estarían vendiendo ninguna computadora, sino que todas estarían siendo sometidas a prueba. Entonces, utilizando esa muestra, se calcula la característica de la muestra correspondiente, que se usa para resumir información acerca de la característica desconocida de la población. Y esta característica de interés de la población es lo que nosotros conocemos como parámetro. Entonces, en el caso de esta situación, nosotros queremos determinar, la empresa en este caso, si la afirmación, la vida media de las computadoras es 9 años. Como esa afirmación podría ser verdadera, pueda que también sea falsa. Y cuando nosotros nos encontramos ante una situación o una afirmación o suposición y que no es un hecho concreto, es a lo que nosotros conocemos como hipótesis. Y esta, a su vez, para realizar la evaluación y determinar si esta hipótesis es verdadera o falsa, es lo que nosotros conocemos como prueba de hipótesis. Entonces, a manera más formal de estos conceptos, tenemos que, cuando nosotros hablamos de una hipótesis estadística, nos estamos hablando de aquellas afirmaciones de una o más parámetros de una o más poblaciones. En el ejemplo pasado teníamos como población las computadoras, pero pueden ser más de una población. Y como prueba de hipótesis tenemos que es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. En este punto aparecen lo que son los tipos de hipótesis. Como tipos de hipótesis tenemos dos:
tenemos la hipótesis nula. Esta hipótesis hace una afirmación diciendo que no hay diferencias entre el valor y su valor hipotético. Esta la vamos a denotar como h sub 0 y básicamente es la hipótesis a la que se somete a comprobación. La segunda es la hipótesis alternativa. Representa en alguna forma la negación de la hipótesis nula y esta la vamos a denotar como h sub e. Básicamente la hipótesis nula es la que nosotros tomamos para analizar y h sub 1 es la hipótesis del investigador. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, para ver un poquito más ejemplificado, vamos a apoyarnos del siguiente enunciado y vamos a extraer estas hipótesis? Un fabricante de vidrios para ventana puede afirmar que la resistencia a la presión de los mismos es de 125 psi. Podríamos plantear la hipótesis de la siguiente manera. Recordemos que la hipótesis nula nosotros la simbolizamos como h sub 0, que esta viene a ser, en este caso, θ representa el parámetro que estamos analizando y esta va a ser igual a 125, que es el valor de referencia θ0. En otras ocasiones vamos a ver como θ0. En el caso de la hipótesis alternativa, nosotros vamos a tener una de estos tres casos o de las tres maneras que miramos a continuación, donde en el primer caso nosotros tenemos que el parámetro de ese θ es diferente del valor de referencia que colocamos en la hipótesis nula, en este caso 125. Cuando nosotros tenemos este caso, nosotros vamos a conocer como prueba bilateral o de dos polas. En el caso del segundo, el parámetro es menor al valor de referencia que colocamos en la hipótesis nula, es decir, 125. Ante este caso, nosotros estamos como una prueba unilateral izquierda. Y el último caso, que es cuando el parámetro es mayor al valor de referencia que colocamos en la hipótesis nula, es decir, 125, estamos ante una prueba unilateral derecha. Estos términos es importante que nosotros los vayamos recordando porque más adelante hacemos uso de ellos y es necesario pues, tenerlos en cuenta para no perder el hilo. Ahora bien, cuando se toma una decisión con respecto a una hipótesis nula, es posible cometer dos tipos de errores. Estos errores pueden ser error de tipo 1, que es el rechazo de la hipótesis nula cuando en realidad esta hipótesis nula es cierta, y lo vamos a denotar con la letra griega alfa. Y tenemos el error tipo 2, que es el aceptar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es falsa. Veamos esto de una mejor manera en el siguiente cuadro. Nosotros podemos tener una hipótesis nula y esta puede ser verdadera o bien puede ser falsa, y a su vez esta puede ser bien sea aceptada o rechazada. En el caso que nosotros tengamos una hipótesis nula y esta sea verdadera y esta se acepta, estamos ante una decisión correcta. Pero si nosotros tenemos una hipótesis nula verdadera y esta se rechaza, estaríamos ante el error tipo 1. En el caso de que nosotros tengamos una hipótesis nula y esta sea falsa y esta se acepte, estaríamos ante el error tipo 2. Y si esta es falsa, la hipótesis nula, hablando siempre de ella, y nosotros la rechazamos, estamos en una decisión correcta. En estas circunstancias no podemos cometer ambos errores en forma simultánea, pero en el caso del error tipo 1, nosotros lo minimizaremos utilizando un nivel de confianza. ¿Y qué es cuando nosotros hablamos de un nivel de confianza? Pues el nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza tenga el valor de la variable estadística 1 menos alfa. Es lo que se le conoce como nivel de confianza. Y la probabilidad de que no lo contenga es lo que se llama valor de significación, que este básicamente solo lo vamos a denotar con la letra griega alfa. Entonces, este básicamente también se conoce como el nivel de error y es la máxima probabilidad de cometer el error tipo 1 al tomar la decisión. Ahora, no hay un nivel de significación que se apliquen a todos los estudios de muestreo. Debe tomarse una decisión de usar el nivel, bien sea 0.05, que es igual al 5%, o el nivel de 0.01 o el 0.10. En el caso de este último, pues no es muy recomendable,
pero igual puede utilizarse cualquier otro nivel entre 0 y 1. Por último, siguiendo tenemos lo que es la región crítica. Cuando nosotros hablamos de región crítica, estamos hablando de la región de rechazo de la hipótesis nula. Es decir, es el conjunto de valores del estadístico que conduce a rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí tenemos 3 gráficos en donde θ es el valor hipotético del parámetro y θ0 el valor hipotético del parámetro. Aquí recordemos que h sub 0 representa la hipótesis nula y h sub a en este caso va a representar la hipótesis alternativa, pero lo más recomendable, recordemos que es h sub i. Entonces, en esta parte de acá, en el primer gráfico, tenemos que en el caso de que la hipótesis alternativa sea bilateral, es decir, cuando encontramos que es diferente al valor de referencia que colocamos en la hipótesis nula, entonces la ubicación de la zona a rechazo va a estar dividida en dos, tanto para acá como para acá. Estos puntos son los que van a determinar el inicio de la zona de rechazo y en ambos puntos nosotros acumulamos una probabilidad de alfa medios, es decir, que la probabilidad de cometer el error tipo 1 se divide ubicándose en ambas colas de la distribución, que son estas que observamos en esta parte de acá, bajo el supuesto de verdad de la hipótesis nula. Tenemos el caso cuando se nos presenta la hipótesis alternativa sea unilateral a derecha, es decir, cuando aquí tenemos un signo mayor, donde el parámetro es mayor al valor de referencia que colocamos en la hipótesis nula. Entonces, la ubicación de la zona de rechazo se va a ubicar a la derecha y este va a ser el punto de inicio de la zona de rechazo o región crítica, que es el valor que deja a la derecha del mismo la probabilidad alfa de cometer error tipo 1. En el caso, cuando tenemos la hipótesis alternativa unilateral izquierda, aquí tenemos un signo menor, donde el parámetro en este caso es menor al valor de referencia que colocamos en la hipótesis nula. Podemos tener el caso de la hipótesis alternativa sea unilateral a derecha, es decir, cuando tenemos aquí un signo mayor, es decir, el parámetro es mayor al valor de referencia que colocamos en la hipótesis nula. Entonces, la ubicación de la zona de rechazo va a ser a la derecha y este será el punto de inicio de la zona de rechazo o región crítica, que es el valor que deja a la derecha del mismo la probabilidad de cometer error tipo 1. Y por último tenemos el caso que sea unilateral a izquierda, donde la ubicación de la zona de rechazo va a ser a la izquierda y en este caso aquí sería el punto de inicio de dicha zona, donde básicamente es el valor que deja a la izquierda del mismo la probabilidad alfa de cometer error tipo 1. Ahora, para los pasos en la comprobación de una hipótesis, primeramente tenemos lo que es el planteamiento de las hipótesis, que era lo que hacíamos en uno de los ejemplos, donde extraíamos tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Siempre vamos a tener una de estas tres posibilidades de las alternativas y en el caso de la hipótesis nula vamos a tener el parámetro que estamos analizando y este va a ser igual a un valor de referencia θ0. Entonces, aquí en la parte de la hipótesis alternativa puede que el parámetro sea menor que el valor que nosotros colocamos en la hipótesis nula, puede ser diferente o puede ser mayor. Como segundo paso tenemos lo que es la selección del estadístico de prueba. Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de un dato de muestra. Y en el caso esto lo hacemos uso en las pruebas de hipótesis. Este es un valor determinado a partir de la información muestral que se utiliza para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Como tercer paso tenemos lo que es la determinación de la región crítica.
que en minutos anteriores del video era lo que estábamos explicando, que era la región de rechazo de la hipótesis nula en la prueba. Entonces, aquí en esta parte me gustaría destacar que el nivel de significación determina conjuntamente con la distribución del estadístico de prueba cuál va a ser el valor crítico que define la zona de rechazo. Entonces, los valores que pueden tomar el estadístico de prueba se divide en dos zonas. Tenemos la zona de no rechazo y la zona de rechazo. Si el estadístico de prueba toma un valor dentro de la zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y si el estadístico de prueba toma un valor fuera de la zona de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta también ese punto. Todos estos pasos nosotros lo vemos mejor aplicado ya a un ejercicio en concreto. Entonces, ya cuando mi compañera vaya a realizar el ejercicio, pues creo que la comprensión de toda esta base teórica va a ser muchísimo mejor. Como cuarto paso tenemos lo que es la decisión estadística. Esta básicamente es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Recordemos que en el paso anterior, que era la determinación de una región crítica, misma que es un intervalo, nosotros determinamos si la región crítica es verdadera, y pues en este caso se rechaza la hipótesis nula, y si es falsa, se acepta. Entonces, como vemos, cada uno de estos pasos nos llevan a tener que poder llevar un orden en nuestra investigación, por decirlo de esa manera, para llegar hasta el quinto y último paso, que en este caso es la conclusión. La conclusión básicamente es la respuesta final de todos los pasos que nosotros hemos venido siguiendo para poder llegar a un resultado final. Entonces, la conclusión nosotros la podemos tener de forma breve y de forma detallada. Entonces, si nosotros damos la conclusión de forma breve, básicamente esta se da conforme donde haya caído el valor del estadístico de prueba en la zona de rechazo, y conforme a eso, si se aceptó o se rechazó la hipótesis nula. Ahora bien, puede que esta conclusión esté bien, pero quizás no refiere a la situación general del problema concreto, porque básicamente estamos diciendo solamente si se rechazó o se aceptó la hipótesis nula. Pero si nosotros damos una conclusión más detallada, en esta conclusión nosotros podemos incluir el nivel de significación con el que se realizó la conclusión, cuál fue la variable, el parámetro en cuestión, si se rechazó o no la hipótesis nula a favor de la alternativa y qué implicó la decisión tomada en términos del problema concreto. Entonces es una conclusión mucho mejor para poder nosotros dar una información más convincente, por decirlo así, del resultado o de la investigación que estábamos realizando. Entonces, toda esta serie de pasos nos permiten poder llegar a este resultado final que tanto buscamos. Entonces, como bien he dicho, pues estos pasos aplicados en un problema en específico los vamos a entender mejor. Es por ello que a continuación los dejaré con mis compañeros que seguirán abordando el tema para que pueda ser mucho más enriquecedor para ustedes. Carlos García. Continuando con la explicación de mi compañera Vanessa, yo les estaré hablando acerca de la prueba de hipótesis relativa a la media con varianza conocida. En otro video les explicarán en caso de que la varianza sea desconocida. Primero, para relacionarnos un poco más con el tema, les brindaré unos cuantos conceptos que nos ayudarán posteriormente en la explicación de nuestro ejercicio de manera gráfica. Primero, como estamos hablando de la prueba de hipótesis, diremos que es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación o conjetura acerca ya sea de un parámetro o una proporción de una o más poblaciones que está sujeta a verificación, es decir, puede que sea falso o puede que sea verdadero. ¿Y qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de probabilidades para determinar si una afirmación es razonable. En otras palabras, se toma una muestra, se analiza y con ella se puede determinar si una afirmación puede que sea razonable o no. Para explicar lo que es la hipótesis nula, he desarrollado un problema el cual conlleva una cierta cantidad de pasos para encontrar su solución.
El primer paso es plantear nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se nos puede plantear de tres formas: que sea menor, que sea mayor o que sea distinta a la hipótesis nula. En el caso de que la hipótesis alternativa sea mayor en la gráfica, la región de error se va a encontrar en la parte derecha, en la parte positiva, y va a ocupar el 5% de la gráfica. El 95% va a ser la zona de aceptación. En el caso de que la hipótesis alternativa sea menor, vamos a obtener que la región de error va a estar en la parte negativa con el 5% igual, y la región de aceptación va a ser el 95% al lado derecho. Cuando sea distinta la hipótesis alternativa a la hipótesis nula, vamos a tener una prueba de dos colas, es decir, el 5% de región de error se va a dividir en 2.5 y 2.5 en ambas extremidades de la gráfica, y la zona de aceptación del 95% va a quedar en medio. El segundo paso es definir nuestro nivel de significancia. Los más usuales son 1% y 5%. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar otros valores, sin embargo son los que son menos propensos a errores y los que son más aceptables. El siguiente paso es definir nuestro estadístico de prueba. En el caso de la media, si se conoce o no la desviación estándar, se pueden establecer los siguientes estadísticos de prueba. Si n es mayor que 30, que es la muestra, y la desviación estándar es conocida, o si n es menor que 30 y la desviación estándar es conocida, se utiliza esta fórmula. En el caso de que n sea mayor o igual a 30 y se desconozca la desviación estándar, se utiliza esta otra fórmula. En nuestros criterios de aceptación o rechazo según el estadístico de prueba que hayamos escogido. Y por último, decir si nuestra hipótesis nula es aceptada o es rechazada. Continuando con el tema prueba de hipótesis relativas a la media mu con la varianza conocida, vamos a hacer lo que es el planteamiento del problema. Si la UNI lanzó un comunicado en su página oficial donde dice que luego de haber implementado las clases en línea, se hizo un estudio para determinar la efectividad de estas técnicas de estudio, obteniendo que la media de las notas finales de los estudiantes de primer semestre de segundo año de Ingeniería Química es 88.4, y se le pide a usted corroborar esta información apoyándose de la prueba de hipótesis. Si se toma una muestra de 32 estudiantes al azar de los diferentes salones que cursan este semestre y carrera, para hacerles un estudio y calcular cuál es el valor medio de las notas finales en las secciones estudiadas, así determinar si la afirmación del comunicado es verdadera o menor, si se sabe que tenemos una desviación estándar de lo que es 4 puntos. Luego de haber realizado el estudio, se obtiene una media de la muestra de 81.3 como nota final de los estudiantes, pero esto no es suficiente para dar por verdadera la hipótesis nula H0 ni dar por falsa la hipótesis alternativa H1. Por tanto, como ya conocemos la desviación estándar, procedemos a, según los pasos antes explicados por mi compañera, se plantea la hipótesis. En este ejemplo sería que la hipótesis nula es mu igual a 88.4, que es la nota final promedio. Luego de ahí podemos obtener tres alternativas: que mu sea menor que 88.4, mayor que 88.4 o distinto que 88.4. Estas tres son las hipótesis alternativas. En nuestro caso analizaremos la primera hipótesis alternativa, pues es lo que nos sugiere nuestra muestra. Lo primero que debemos hacer es especificar un nivel de significancia, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. En nuestro caso, se usará el 5%, que es equivalente al 0.05. Debemos establecer el estadístico de prueba, que ya se los expliqué anteriormente. Para nuestro ejemplo, como n es mayor que 30 y con una desviación estándar conocida, se utilizará la siguiente fórmula para hallar z calculada, que es la media menos mu entre la desviación estándar sobre la raíz de la cantidad de la muestra. Siguiendo la fórmula, sustituyendo 81.3 menos 88.4 entre 4 sobre la raíz de 32, tenemos que es menos 10.040.
Debemos definir nuestros criterios de aceptación. Cuando tenemos una prueba de una cola es cuando la hipótesis alternativa mu es mayor que mu sub 0. La región crítica está en la parte derecha positiva con el correspondiente al 5% de la gráfica y la zona de aceptación es el resto con el 95%. Cuando mu es menor que mu sub 0, la región crítica está en la parte izquierda negativa con el 5% de igual manera y la zona de aceptación es el restante con el 95%. Cuando mu es distinto que mu sub 0 tenemos una prueba de dos colas. La región crítica se divide en los dos extremos en 2.5% y la zona de aceptación en la parte de en medio con el 95%. Luego debemos establecer lo que son reglas. Si z calculada es mayor que z tabulada, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si z calculada es menor o igual que z tabulada, se mantiene la hipótesis nula. Como en nuestra hipótesis alternativa mu es menor que 88.4, entonces la prueba es de una cola. En la gráfica sería que la región crítica se encontraría en la parte izquierda negativa correspondiente al 5% y el resto al 95% que es la zona de aceptación de la hipótesis. Ahora vamos a calcular nuestra z tabulada con la tabla de distribución normal. Buscamos el 0.95%, un valor que esté alrededor de él. Tenemos 0.9495 y 0.9505, que hay un valor de 5% de diferencia. En la columna 6 se encuentran esos dos valores, en la fila 6, y en la columna 4. El otro se encuentra en la columna 5. Por tanto, vamos a escribir 1.6 de la fila, el 4 de la columna y el 5 de la otra, porque está entre medio de ambos. Anteriormente calculamos z calculada, que es menos 10.040, y z tabulada 1.645. Entonces, z calculada es mayor que z tabulada, los valores absolutos. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de que mu es igual a 88.4 y se acepta la hipótesis alternativa. Mu es menor que 88.4. Es importante resaltar que a un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, ya que se considera que hay suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis alternativa de que la nota final promedio de los estudiantes del primer semestre de segundo año de ingeniería química es menor que 88.4. Hola, mi nombre es Diana Fiallos y pertenezco al grupo número 3 de la clase de Estadística, del grupo 2M2IQ. Entonces, en este video nosotros estamos y venimos hablando de lo que es la comprobación de hipótesis. En esta ocasión yo les voy a explicar un ejemplo de cómo podemos aplicar los pasos para comprobar una hipótesis. Entonces vamos a leer el ejemplo, que dice lo siguiente. Cuando las ventas medias por establecimiento autorizado de una marca de relojes cae por debajo de las 170.000 unidades mensuales, se considera razón suficiente para lanzar una campaña publicitaria que active las ventas de los relojes. Para conocer la evolución de las ventas, el departamento de marketing realizó encuestas a 51 establecimientos autorizados para vender el reloj de esta marca. Y a partir de esas cifras se obtienen los resultados. El resultado de la media, que es 169.411.8 unidades, y la desviación estándar, que es de 32.827.5. Ahora, suponiendo que estas ventas mensuales por establecimiento se distribuyen normalmente, con un nivel de significación o nivel de confianza del 5%, y en vista que la situación refleja en los datos, se considera oportuno lanzar una nueva campaña publicitaria. Eso lo vamos a averiguar en los siguientes pasos para comprobar la hipótesis.
¿ok? Entonces vamos a ubicar nuestros datos. Ya tenemos nuestro valor hipotético que estamos suponiendo que sí se venden los 170.000 unidades mensuales. Y el resto de valores que ya lo dijimos, la muestra, la media, la desviación y el nivel de significación o nivel de confianza. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. Tenemos nuestra hipótesis nula, que nos dice que es igual a mu igual al valor hipotético que nosotros tomamos, o sea que mu estamos asumiendo que tiene un valor de 170.000. Y nuestra hipótesis nula, que es lo que nos va a negar lo que nosotros venimos suponiendo en nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos diciendo de que las ventas en realidad no son 170.000 unidades mensuales, sino que es menor, de acuerdo a las encuestas que se han venido tomando. Lo que vamos a averiguar es si el número de encuestas que se aplicó es suficiente para determinar si en todos los establecimientos se vende menos de las 170.000 unidades mensuales. ¿Okay? Entonces vamos con el segundo paso. Selección del estadístico de prueba. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la fórmula que mencionamos con anterioridad, que es Z igual a la media menos nuestro valor hipotético entre la desviación estándar y eso dividido entre la raíz cuadrada de la muestra. ¿Okay? Entonces eso nos da un valor de menos 0.12. ¿Okay? Siguiente paso, determinación de la región crítica. Primero debemos saber que en este tipo de hipótesis alternativa que nosotros estamos tomando, que es de cola izquierda, nos dice de que Z sub alfa es igual a menos Z1 menos alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Este valor es un valor tabular que nosotros vamos a buscar en la tabla de distribución normal. ¿Okay? Vamos a usar en este caso el valor de menos Z sub 1 menos alfa, que en este caso nos quedaría como esto que está acá, menos Z sub 0.95. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar este valor de aquí? Vamos a utilizar la tabla de distribución normal. ¿Okay? Entonces, lo vamos a ver aquí. Vamos a buscar entre todos estos números el valor de 0.95. Entonces, si observamos aquí tenemos 0.9495 y 0.9505. Entre estos valores está comprendido el valor que nosotros estamos buscando. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a tomar y así es como encontramos el valor de menos Z sub 0.95. 1.6 y los números que le siguen son el 4 y el 5. Aquí aparece positivo, pero como vimos en la igualdad, el valor antes tiene un signo menos, por eso nos da menos 1.645. ¿Okay? Tenemos listos estos valores y los vamos a utilizar luego. Paso número 4, que es la decisión estadística. Aquí es donde vamos a utilizar los valores que hemos calculado. Z calculada y Z tabular. En este caso es Z sub alfa. Okay, entonces, si Z calculada, es menor que Z sub alfa, o sea, el valor que nosotros encontramos en la tabla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos nuestra Z calculada, que es menos 0.12,
Y tenemos nuestra z tabular o z sub alfa, que es menos 1.645. Pero menos 1.645 no es mayor que menos 0.12. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver aquí, que esto es falso, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver en nuestra gráfica cómo funciona esto. Tenemos que lo que nos determina nuestra región crítica es la z tabular o z sub alfa, que en este caso nos dio menos 1.645. Entonces, esta va a ser nuestra región crítica. Esta zona amarilla de aquí va a ser nuestra región crítica. Entonces, si nos fijamos, nuestra z calculada ya dijimos que es mayor que nuestra z tabular, por lo que no cae en nuestra región crítica. No cae en nuestra región crítica. Entonces no podemos rechazar nuestra hipótesis nula, porque resulta que encontramos nuestra z calculada aquí, en la zona de aceptación. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión del problema? La siguiente, que por tanto no se considera necesario lanzar una nueva campaña publicitaria y se va a aceptar la hipótesis nula.